Historia para que no te engañen, con Gonzalo Faria. Hola, les doy la bienvenida a este pequeño espacio denominado, como dice el título, Historia para que no te engañen. Mi nombre es Gonzalo Faria, soy profesor de historia, vivo en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe, República Argentina. Estudié en la Universidad Nacional del Litoral, soy graduado y recibido de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Además de ser profesor de historia a nivel secundario, también soy investigador docente, sobre todo en los temas históricos, pero también en el tema de la educación. Soy historiador. Y al mismo tiempo me dedico a tratar de difundir un poco el conocimiento histórico que está demasiado, pero muy enclaustrado en los ámbitos académicos y que nunca llega en su totalidad al común de la gente. Y también para un poco desmistificar y romper con estas falsas ideas de lo que es la historia, esta idea de esta historia del chisme, de qué sexualidad tenían los próceres o con quién se acostaban los próceres, de qué color era su pelo, cómo era su voz. Bueno, esa cuestión simplista y casi de lo que decía Nietzsche, de que es una historia que no sirve, la idea es tratar de romper con eso. La historia es mucho más profundo, es un proceso académico, analítico, investigativo, de mucha y de profunda inspiración y de investigación para la producción de un conocimiento estructural, de un conocimiento científico, pero sobre todo de un conocimiento de las estructuras de la sociedad y de las acciones de los hombres en el tiempo. Este espacio está pensado no solamente como para debatir, para presentar ideas, sino también para conocer un poco más de la historia y romper un poco con esta cierta hegemonía de ciertos historiadores que tenemos hoy en día. No quiero nombrar a ninguno para no entrar en debate, pero básicamente la idea de este espacio es romper con esto. Está pensado básicamente para reflexionar acerca y romper con algunos mitos que tiene la sociedad común, las personas, acerca de lo que es la historia, para qué sirve, cuál es su objetivo, cuál es la definición de la historia, hacia dónde va la historia, para qué nos sirve y para qué sería importante saber historia. Es una pregunta que siempre nos hacen mis alumnos. ¿Y esto para qué me va a servir? ¿Y esto por qué lo debo desarrollar? ¿O por qué lo debo aprender? ¿En qué me va a cambiar el presente? En esa idea de romper los mitos, una de las primeras preguntas cuando uno tiene las primeras clases que le hace a sus alumnos es ¿qué es la historia? Y la mayoría siempre responde de la siguiente manera: la historia es el pasado. O muchas veces se destacan intentando o demostrando que saben sobre historia con la siguiente frase, que es más o menos a lo que muchos dicen y que se escucha en la televisión y que todo el mundo reproduce, que no es verdaderamente la historia. Un pueblo que no sabe a dónde va o de dónde viene, desconoce hacia dónde va. Esa frase, como si la historia fuera un proceso lineal, una línea de tiempo que inevitablemente tiene un principio y un final, y por más de lo que hagamos, es imposible escaparle, es como un destino prediseñado, y la historia no es tan así. Otra de las cosas que también se establecen erróneamente es que la historia busca la verdad, o que tiene que contar realmente y exactamente cómo pasaron las cosas. Algo que es imposible para la historia, puesto que la historia, para reconstruir las acciones del pasado, se basa en fuentes, ya sean primarias, secundarias, escritas, fotográficas, en cuadros, en pinturas, en restos arqueológicos, etc. Y todos esos, principalmente las fuentes escritas, tienen en sí mismo un proceso de construcción, una justificación. Están escritos o narrados por personas que en esa narración buscan justificar algo. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar o investigar una fuente escrita por un general ganador de una batalla que por la fuente escrita por un general que perdió la batalla. O no es lo mismo estudiar la historia de los faraones contados por los escribas y los sacerdotes que eran o que trabajaban con los faraones para intentar justificar su poder y su grandeza, que si leemos una fuente, cosa que es casi imposible de hacerlo, pero en el caso que existiese una fuente escrita por los trabajadores o por el pueblo dominado por los faraones, serían completamente distintas. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, cuando hablamos de Ramsés y de Moisés.
Para los egipcios, Ramsés III es el gran faraón conquistador y invencible, podríamos decir, el gran faraón que ha tenido Egipto. Y si lo analizamos en la Biblia, Ramsés es básicamente un faraón débil al cual se le escapan los esclavos. Entonces, es imposible que la historia pueda contar lo que realmente pasó porque básicamente desconocemos detalles estructurales y elementales para poder establecer y contar de manera verdadera qué sucedió. La historia es una disciplina que gracias a su método de construcción del conocimiento se transforma en ciencia, pero no es una religión, no es como Dios que establece una verdad revelada. Todo lo contrario, construye un conocimiento, ese conocimiento es demostrado y al mismo tiempo confirmado por la academia histórica, al mismo tiempo ese conocimiento es inacabado porque siempre puede modificarse o puede ampliarse y al mismo tiempo es un conocimiento que con el paso de las nuevas investigaciones puede cambiar. Por lo tanto, la idea de la búsqueda de la verdad es imposible que se pueda encontrar en la historia. Pero sí lo que puede hacer la historia es establecer o reconstruir una posible interpretación de lo que sucedió. En otras palabras, no busca la verdad, busca establecer una explicación verosimilitud o con cierta verosimilitud para poder interpretar y explicar qué es lo que pasó. Otra de las respuestas que siempre te dan las personas cuando uno le dice que es profesor de historia, pero vos le enseñás las dos historias, ¿no? Como si hubiese dos historias o como si la historia fuera una moneda que está en el aire y que según la persona que le toca darla, cae de un lado o del otro. Básicamente, la historia no tiene dos caras, tiene muchas caras, porque depende de las fuentes que tome el historiador para reconstruir el proceso que va a estudiar, le va a permitir a ese historiador establecer explicaciones mucho más amplias que si solo nos centramos en, por ejemplo, la fuente de la nobleza romana o las fuentes o los testamentos de las noblezas o de la aristocracia en la época previa a la Revolución Francesa. No es lo mismo lo que decían los nobles contra los revolucionarios en Francia que los revolucionarios acerca de los nobles. Por lo tanto, no hay dos historias, hay muchas historias y el historiador, de acuerdo a lo que intenta investigar, las toma para poder establecer una posible interpretación genérica o total del proceso. Al mismo tiempo, otra cosa que hay que también romper es que el historiador no es objetivo. Nadie en las ciencias sociales es objetivo, porque como dije anteriormente, al producirse esa juxtaposición entre objetivo de estudio y sujetos de estudio, el historiador está incluido en ese proceso. Cuando un historiador comienza a estudiar un proceso o un acontecimiento, hay un bagaje cultural, ideológico que está presente. Y él mismo muchas veces puede estar presente de manera consciente o de manera inconsciente. En la selección de las fuentes ya estamos haciendo una preselección, porque ¿qué es lo que me interesa estudiar? Por ejemplo, si quiero estudiar las ideas o el proceso intelectual de ciertos pensadores del siglo XIX, me voy a centrar justamente en cómo pensaban. No voy a investigar de qué sector o de qué nivel social puede provenir. Si es que mi interés es hacerlo, lo puedo hacer. Pero si no es ese, no lo voy a hacer. Tampoco si mi interés es reconstruir las relaciones económicas del siglo XVI con la economía mundo capitalista, como la define Wallenstein, no voy a estudiar otros procesos que quizás estén más tapados o más incluidos en la relación con los sectores de las clases inferiores. A lo que voy es que cuando el historiador investiga, ya está definiendo una posición. Cuando tomas las fuentes o al mismo tiempo toma otros autores para poder desarrollar su estructura metodológica, también genera una interpretación. Su historia personal, sus ideas, sus ambiciones, sus esperanzas, sus deseos y al mismo tiempo su cosmogonía general, su clase social o su nivel social, cultural o barrial, muchas veces depende de cuál va a ser la construcción o en todo caso la interpretación histórica que le hace. Por lo tanto, por eso no podemos buscar la verdad, porque los historiadores no son objetivos, como ninguna persona o ningún profesional que se dedique a las ciencias sociales. Obviamente,
uno busca ser lo más objetivo posible, pero uno ya sabe que toda investigación produce una cierta subjetividad. Al mismo tiempo, ese papel de la historia pensada como maestra de vida o aquel pueblo que desconoce su historia está condenada a repetirse, es una forma que le da a la historia una posición preponderante que le da a la historia que no es maestra de vida. Y la historia lo ha demostrado a lo largo del tiempo. No ha sido maestra de vida porque muchas veces la humanidad vuelve a tropezar con la misma piedra. La pregunta sería, y quizás una pregunta retórica, es: ¿el hombre no aprende de la historia o en todo caso la historia no le logra hacer aprender al hombre cuáles son las lecciones que tiene que aprender? Básicamente en el camino de los dos estamos. Lo que sí presenta la historia es que hay conflictos a lo largo de la humanidad que se resuelven de una manera equivocada o que básicamente no se resuelven y luego vuelven a estallar continuamente hasta que encuentran una posible definición o una salida posible, pero que no logra de resolver el problema de fondo. En otras palabras, el problema de la pobreza, la miseria, la explotación, la esclavitud o la injusticia está existido a lo largo de toda la historia de la humanidad y la va resolviendo en la historia de la humanidad según le parece la forma más concreta. Por eso, la sociedad y la vida humana presenta siempre los mismos problemas. No es que repetimos la historia, sino que los problemas centrales de la vida de la humanidad se resuelven parcialmente o nunca se resuelven y se tapan o se generan ciertas o se genera podríamos decir, como vendarse los ojos y seguir para adelante. Pero si vamos a generar la primera definición de lo que es la historia o preguntarnos qué es la historia, debemos decir que la palabra historia posee una doble significación. Por un lado, designa tanto los hechos ocurridos en el pasado como el estudio de los mismos. Pero ¿de dónde se hace ese estudio? Desde el presente. Por eso la historia no es el pasado. La historia es presente. Los historiadores que producen las investigaciones o en todo caso el conocimiento siempre lo hacen desde el presente. La historia es presente, se parte desde el presente, se retrotrae al pasado para tratar de investigar esos procesos. Igualmente, lo que sí debemos decir que la historia es tiempo. La historia tiene el tiempo como su gran especificidad. Generalmente nuestra historia personal o familiar, siempre la dividimos con falsas paredes que para la historia no existe. Para la historia no existe el pasado, el presente y el futuro. Es tiempo. Ese proceso temporal va más allá del pasado, presente y futuro. Es un proceso con continuidades, con retrocesos, con transformaciones, con revoluciones, con contrarrevoluciones, con idas y vueltas, pero es un proceso temporal. ¿Por qué digo que la historia es presente? Porque es el presente en donde se va a producir el conocimiento, donde se va a investigar y sobre todas las cosas es en donde se encuentra el historiador, en el presente. Básicamente que si nosotros tomamos un libro o una investigación hecha por un historiador en la década del 80, a nosotros nos va a parecer pasado. Pero si la tomamos y la utilizamos para investigar, qué sé yo, la batalla de San Lorenzo, por decir, nos vamos a remontar a todas las interpretaciones que hubo sobre la batalla de San Lorenzo y vamos a generar nuestra propia interpretación siempre desde el presente. Nosotros teníamos un profesor en el secundario, sobre todo en teoría de la historia, que siempre nos decía lo siguiente, que admiraba la capacidad que teníamos nosotros para cerrar la puerta del aula y viajar al siglo X, siglo V a.C., a la época de la hominización, a la época de la Revolución Francesa. Cuando terminaba la clase, cerrar, es decir, volver a abrir la puerta, cerrarla y volver al presente. Es decir, como que viajábamos en el tiempo, pero sin movernos del presente. Básicamente eso ocurre con la historia. La historia es tiempo y el objetivo principal es estudiar las acciones de los hombres ocurridas en el pasado, pero siempre desde el presente. Por eso es presente y no es pasado. Tampoco es algo muerto, está en constante movimiento, en constante transformación. Es un proceso continuo de investigación y comprobación, de producción y construcción de un conocimiento inacabado que está en constante movimiento, es decir, en constante comprobación. Generalmente el conocimiento histórico no es una verdad revelada ni tampoco una verdad absoluta, sino que es un conocimiento, una posible interpretación de verisimilitud que nos permiten comprender ese proceso o en todo caso ese hecho histórico ocurrido.
es este conocimiento inacabado que siempre está en transformación, lo que hace que la historia esté en movimiento, que no sea solo un proceso lineal, sino que es un proceso de constante cambio. Pero para poder entender un poco más qué es la historia, vamos a hacer un recorrido un poco rápido acerca de algunos historiadores conocidos y su imposible definición de lo que es la historia. Empezaremos primero con Heródoto de Halicarnaso, que es el primer gran historiador, este historiador griego, que hoy lo llamamos historiador griego, pero en su funcionamiento o en su construcción histórica no tiene mucho o no tiene casi nada de ciencia, no tiene ningún proceso de conocimiento histórico. Para Heródoto, la historia era un recuento riguroso de los hechos, narrando las causas que provocaban las guerras que vivió en su momento. El objetivo de su obra era básicamente dejar testimonio de todo lo que aquello había quedado en el olvido. La historia en Heródoto se convierte en una recompilación de información narrada para que sirva a las futuras generaciones, casi siempre otorgándole al ser humano la capacidad de discernir sobre los acontecimientos ocurridos, pero Heródoto no hacía una definición entre mito, leyenda o ciertas historias o ciertas narraciones que hacían los pueblos para la interpretación de lo que había ocurrido en el pasado, sino que básicamente recompilaba, era una recompilación de sucesos y que él llamaba historia. Si bien eso no es lo que hoy es la historia, es un comienzo, podríamos decir que es la antigüedad del proceso histórico o del proceso del conocimiento. Tucídides dejó un magnífico modelo de historia científica, es decir, una historia concebida como un discurso racional basada en hechos conocibles y entendibles por la razón, y sobre todo centrándose en la historia política, centrada en el hombre como miembro de una polis, es decir, como miembro de esta sociedad y de este estado, de esta ciudad-estado que se gobernaba a sí mismo y que tenía podríamos decir, su identidad centrada ahí. No podemos hablar de nación, de patria, ni de nada de los conceptos que en el siglo XIX estamos utilizando para identificar estados o países, sino que vamos a hablar desde justamente el concepto que los griegos tenían, que era la polis, nada más y nada menos que la polis. Para Tucídides hay leyes inmutables que rigen el comportamiento humano, que se repiten independientemente de las épocas y que hay que conocer que para entender todo lo que nos rodea y evitar así repetir los errores ocurridos en el pasado. Tucídides piensa que la naturaleza humana siempre hay un deseo de dominar a los demás para satisfacer sus propios intereses, lo que explica, en último término, las causas de casi todas las guerras que podemos saber. Si bien es cierto, Tucídides es un pensador político y el creador de la propia historia política, presenta algunos indicios que nos sirven para poder entender o pretender transmitir un mensaje universal y explicar el presente y el futuro mediante el pasado. Podríamos decir que aquí estaría como la génesis de lo que luego va a ser la historia. Igualmente, este pasado o esta antigüedad de la historia sigue mezclándose algunas cuestiones en donde no hay un proceso científico muy bien definido o como la entendemos hoy. Ahora vamos a analizar cómo la define Polibio. Ahora ya nos vamos al mundo latino, nos vamos a Roma. Polibio hace una historia universal que pretende abarcar casi todos los pueblos del Mediterráneo, uniéndolos a todos los acontecimientos. Diría que es como fruto de un análisis de la realidad, que su realidad es Roma, que ha unificado a todas las zonas y es por fin un universo político y geográfico que le permite a Polibio tratar de explicar y de justificar la conquista de Roma. Es función propia de la historia, dice Polibio, primero conocer los discursos tal como fueron efectivamente pronunciados y en segundo lugar averiguar las causas que hicieron fracasar o tener éxitos los planes formulados en ellos, porque la simple narración de los hechos atrae al espíritu, pero es estéril si se añaden las causas, el recurso a la historia fructífera. En otras palabras, Polibio plantea hacer una historia universal, puesto que hacer como se venía haciendo a partir de ese momento y dados los hechos que se entrelazan de manera estrecha y a veces vinculada al mundo habitado, hace que en su idea de construcción de una narración universal se convierta en un sentido conceptual básico para desarrollar, en todo caso, la mixtura entre la historia de Roma y el éxito imparable de Roma en la conquista y la conformación del imperio, como así también la constitución política de lo que luego va a ser la ciudad de Roma, que se va a transformar en esa ciudad imperial con el paso de los años. Para San Agustín, todavía estamos en la etapa de la antigüedad, para San Agustín la historia es un presente
y el ser de ella es aprensible e inteligente en cualquiera de los momentos históricos. La historia no es consecuencia de un cálculo matemático ni obedece a las leyes inmanentes del pensamiento, sino que tiene que ver relacionado con Dios. Acá ya se centra un poco más en esta figura que sobre todo en el pensamiento de como San Agustín, Santo Tomás, entre otros, la fuerte presencia de Dios y la relación con el devenir histórico están íntimamente vinculadas. Así que todavía tenemos una definición de la historia en esta antigüedad de la historia o este nacimiento de la historia bastante limitada, podríamos decir, y siendo Tucídides el que más cerca está de una posible definición en la antigüedad o de lo que nosotros entendemos hoy como historia, ¿no? Lo que es la ciencia histórica. Si avanzamos un poco, nos vamos al siglo XIX y ya encontramos a von Ranke, en donde el positivismo y sobre todo con von Ranke empieza la historia a formarse. Si bien la historia a partir de Ranke se establece y se entiende de una manera completamente diferente a la que entendemos hoy, podríamos decir, así como entre Herodoto, Tucídides, Polibio, podríamos centrarnos de que ese es la génesis o es esa raíz de nacimiento de la historia, es con Ranke en donde ya se establecen las estructuras de lo que luego va a ser la ciencia histórica. Pero vamos a centrarnos a ver qué es lo que dice Ranke de lo que es la historia. La historia, para Ranke, es una obra de individualidades, entendidas estas no tanto como grandes hombres, sino como naciones, épocas del pasado, pero especialmente basándonos en los estados. Es decir, lo que establece Ranke es que la historia es la historia política de los estados. Cada una de estas individualidades tiene su propia peculiaridad intrínseca y entre los conflictos con otras se vincula de esta manera, entre los conflictos y con otros conflictos o básicamente en la formación de los estados. La supervivencia o la desaparición en sintonía con los organismos políticos y biológicos dependen en gran medida de la capacidad de adaptación y de su potencial de los individuos, pero también de los estados. Los estados se presentan como la principal protagonista de la historia. De ahí que el historiador alemán priorice el estudio de la historia política y de la historia religiosa frente a cualquier otro tipo de historia. Es decir, para Ranke, la historia, como lo dice él, no son las tendencias generales las que deciden en el proceso de la historia, siempre son necesarias grandes personalidades para hacerlas valer. Las decisiones de estas figuras preeminentes condicionan la manera decisiva en el discurrir de los acontecimientos y el historiador otorga sobre todo relevancia a las acciones de estos grandes hombres. Podríamos decir que es la historia que nos enseñan básicamente en la primaria, esta historia centrada en los grandes próceres, en las grandes personas, en las batallas, en la conformación de los estados y básicamente se cuenta tal cual están los documentos que se encuentran. El historiador no debe pensar, no debe investigar, no debe profundizar más en la elaboración de esa fuente, sino que las debe copiar tal cual está. Un ejemplo muy simple, que siempre es la misma discusión, si la batalla de San Lorenzo es la gran batalla, el inicio de fuego del gran estratega San Martín, o si básicamente fue una escaramuza en la cual un grupo rezagado de españoles desembarcan sobre la costa de San Lorenzo y ahí es donde sale el general San Martín con sus granaderos a atacarlos y ahí se hace una confusión. Y no es más que una escaramuza y no es la gran batalla de San Lorenzo. Si uno lee los textos se da cuenta. O la presentan como una gran batalla, como así también las interpretaciones posteriores que van a ser Mitre y otros historiadores que intentan crear la nación con estas grandes figuras relevantes, pero que a la larga, cuando uno profundiza y busca cuál era el interés, cómo lo desarrollaron, para qué lo desarrollaron, con qué objetivo y quién escribió ese informe de la batalla, te das cuenta, o uno empieza a darse cuenta, de que no es tal cual la narran los historiadores o las fuentes la intentan narrar. Entre otras palabras, lo que hace Ranke en esa historia es una historia básicamente positivista, centrada en la historia política y sobre todo en los grandes hombres, en los héroes, en aquellas personas que salen de lo común, podríamos decir.
A partir de la década del 30 del siglo XX, principalmente en 1929, es en donde se produce un quiebre en la conformación de lo que se entiende, cómo funciona la historia, qué es la historia, para qué sirve. Es la escuela de Annales, llamada básicamente la revista Annales d'Histoire économique et sociale, después llamada Annales économiques, sociétés y civilisations, pero básicamente es conocida como la corriente de Annales. Esta corriente de Annales desarrolla y define la historia que no solamente se interesa por los acontecimientos políticos o los individuos, estos grandes individuos como protagonistas típicos de los trabajos de la historiografía contemporánea o como se venía haciendo hasta ese momento, sino que se centra en los procesos estructurales sociales, es decir, es la historia social lo que define a la historia, es estudiar la sociedad, es estudiar esa historia social, es decir, una amplia gama de temas, de conflictos, de acontecimientos que le permiten a través de herramientas metodológicas empezar a definir a la historia como una ciencia histórica que le permite estudiar el proceso o todas las estructuras que tiene la sociedad. El historiador, al adherir a esta corriente, a la corriente de análisis, desarrolla y construye una historia desde el planteamiento de problemas que tiende a resolver o preguntas que intenta contestar o hipótesis que desarrolla para poder ser explicadas y comprobadas, heredadas en cierto punto de estas ciencias naturales, pero se transforman en ciencias sociales a partir del objetivo principal de los historiadores de escribir de modo lo más fiel posible y con un cierto proceso de subjetividad el proceso social que rodea la historia. Básicamente, lo que dice la Escuela de Annales es que no importa tanto lo político o lo económico como lo va a decir Marx, sino que es básicamente la historia social, la historia de las personas, la historia de las ideas, la historia de la cultura, etcétera, etcétera. Como recién nombré a Marx, en el siglo XIX hay otro pensador que no es historiador, que es economista y filósofo, que es Carlos Marx, que define la historia como la lucha de clases. Es decir, en el Manifiesto Comunista establece que toda historia es la lucha de clases. Es esa lucha entre dos clases antagónicas, pero necesarias entre sí, que luchan por tener la hegemonía y el control sobre los medios de producción. Esta definición hace una clara, determinante histórica que al estudiar o al hacer historia, al construir los procesos históricos, siempre tiene que haber una base materialista. Siempre es la economía, esa superestructura que determina las demás estructuras como la política, los estados, las ideas o las ideologías. Dentro de las escuelas anales podemos mencionar a Lucien Febvre y a Marx Bloch, y ahí es donde nos vamos a centrar. Marx Bloch, conocido como Marx Bloch, en realidad se llamaba Marc Leopold Benjamin Bloch, define la historia como una ciencia del pasado. Es algo que es difícil de decir, ya que en la historia, si no es una ciencia, no hay nada concreto, o en todo caso, si la historia no es una ciencia, se define básicamente por su procedimiento lógico en el cual se pudieran estudiar todas las cosas del pasado. Entonces, dice Bloch, la historia, si estudia el pasado, no es más que ser considerada como una ciencia. Dice Bloch que la historia estudia la obra de los hombres, es la ciencia de los hombres en el tiempo. Esto quiere decir que la historia estudia todo lo que le acontece al ser humano, a los hombres, como se hablaba en ese momento. Estamos hablando en la década de 1930, en donde todavía los conceptos siguen estando en masculino. Entonces, lo que dice Bloch, lo repito, la historia estudia todo lo que le acontece al hombre, hoy podríamos decir al ser humano, sus logros, sus derrotas, sus investigaciones, sus guerras, su cultura, sus ideas, porque técnicamente la historia estudia al hombre y no el hombre a la historia. El historiador tiende a buscar el porqué, el desarrollo y el fin de las cosas, todo conforme a su propia manera. Puede ser positivista y hacer una investigación conforme al método científico y obtener resultados deseados, pero a veces el historiador no obtiene lo deseado. Por ello, cuando el historiador regresa a su investigación intradicional, es en donde se basa en los escritos, en los documentos, en los testamentos, en los testimonios, y es allí donde el historiador encuentra ese proceso histórico que le permite transformar a la historia en ciencia. Acá nos lleva a analizar a estos tres pensadores, como dije anteriormente. El primero que vamos a analizar es Eric Hobsbawm, que es uno de los mejores historiadores de nuestro tiempo,
Así su prolífica obra lo indica y aparte es importante también la visión que tiene Erich Hobsbawm de los procesos y de la gran cantidad de conocimiento histórico que ha creado y ha construido a lo largo del tiempo con sus investigaciones en los diferentes libros, que ha formado a una generación de historiadores y al mismo tiempo de profesores de historia a lo largo de todo el mundo. Si bien siempre fue marxista confeso y militante del marxismo, su método historiográfico de investigación es completamente opuesto, es decir, rompe con el método rígido de la interpretación histórica que hace el marxismo, y la línea de pensamiento que tiene Hobsbawm está más vinculada a la escuela social inglesa, que está íntimamente, en su formación está íntimamente vinculada a la escuela de Annales o influida por la escuela de Annales. Básicamente, esta historia social o la búsqueda de la historia social está íntimamente vinculada a grandes representantes contemporáneos de Erich Hobsbawm, como Hilton, Edward Thompson, Ramon Williams, que todos terminan formando o tienen influencia de esta escuela social inglesa que surge en la segunda mitad del siglo XX. La máxima principal que tiene Hobsbawm es todo es historia, y básicamente ese lema de todo es historia se ve plasmada en sus obras pilares, como podemos mencionar la era de la Revolución, la era del Imperio, la era del Capital, Historia del siglo XX, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otros grandes libros que ha tenido Erich Hobsbawm. Básicamente los estudios tradicionales que hace Erich Hobsbawm siempre se basan en la política, la economía y la sociedad. El análisis de las manifestaciones artísticas, la evolución de la tecnología, la función de la familia y los diferentes cambios que sufre la familia a lo largo del tiempo, como los valores, las ideas, el perfil de la mujer, la división del trabajo, los condicionamientos de la tierra, la contaminación o el deterioro económico, el pensamiento, el deporte, el lenguaje, bueno, etc. Son muchas aristas que desarrolla la historia de Hobsbawm, que nos permite desarrollar un conocimiento histórico más cercano a lo total, ¿no? A este conocimiento total. En otras palabras, podríamos decir, como lo dice, el conocimiento histórico quizás nunca terminó, nunca con las visiones del tiempo cíclico o lineal, de tiempo estacionario o de declive o de progreso. No sería pues una tarea de la memoria instruida por la historia preservar la huella de la historia especulativa, multisecular o integrarla al universo simbólico. Básicamente, acá vuelve a incorporar un elemento más, que es la memoria. Para Hobsbawm, la memoria y el tiempo conforman una unidad indisoluble. Son parte vital de la historia humana, de esa historia asignadas por los múltiples factores que otorgan a cada instante y a cada efímero momento un sesgo particular que nos permiten entender cuál es el elemento principal. Si bien podríamos mencionar a Paul Ricoeur, en donde él plantea que la memoria, la historia y el olvido, por llamarlo de esta manera, son tres conceptos completamente distintos. Si bien están vinculados, pero la historia no es la memoria colectiva, sino que es un proceso mucho más complejo que la memoria colectiva. Si bien es cierto que la historia parte de la memoria, de lo que recordamos, pero es un proceso de reflexión, de crítica, de análisis, de investigación que va más allá de lo que la persona recuerda, de lo que vivió en el pasado. Es un proceso mucho más complejo. Si bien están íntimamente vinculadas o son una unidad indisoluble, son dos cosas completamente distintas. Si nos centramos en Braudel, Braudel sostiene que la historia que él desarrolla está mucho más lejana al historicismo y básicamente a la historia positivista. Para Braudel, la historia es una ciencia compleja. Entiende por historia y afirma que la historia es una investigación científica conducida con un rigor científico que le permite a la historia desarrollar un oficio al historiador que le busca o que le permite crear los puentes necesarios para la construcción de un conocimiento que muchas veces se vincula a la sociología. Es decir, lo histórico y lo social están íntimamente vinculados como el pasado con el presente, porque la historia es una dialéctica de la duración. Es el elemento principal que dice Braudel. La historia es tiempo y en esta dialéctica de la duración, gracias a ella, es el estudio de lo social, de todo lo social y por lo tanto del pasado, pero también del presente. Uno y otro son inseparables de sí mismos.
de la suerte de que la historia, por su propia naturaleza, está vinculada a la sociología. Y acá también se vincula una famosa definición de Lucien Febvre, que también digamos, es representante de la Escuela de Análisis, donde dice que la historia, ciencia del pasado, ciencia del presente. En esta idea de que historia es pasado y presente es en donde se desarrolla este oficio del historiador, que podríamos decir que se mueve en dos tiempos, que en definitiva para la historia no es prácticamente, no existe esa división entre historia y, entre presente y pasado, como veníamos diciendo. Básicamente, para cerrar en este proceso historiográfico de esta pequeña reseña histórica que hemos hecho del avance y la evolución del conocimiento y del concepto histórico, cerremos con Joseph Fontana, donde dice Fontana, siempre practicó y desarrolló un modo de que la historia se volvía sobre sí mismo, es decir, la historia se termina estudiando a sí mismo, que se concibe a la historia como un producto cultural inmerso en el mismo mundo investigado, que se interroga sobre sus orígenes para reconocer que no suelen ser muy nobles. En estos trabajos, la dimensión crítica que presupone la historia tiene un efecto de boomerang, que denunciaba las mistificaciones recurrentes en los relatos académicos sobre el pasado, las motivaciones ideológicas encubiertas por la asepsia. Es decir, en otras palabras, lo que dice Fontana es que la historia siempre en sí misma es la historia, vuelve sobre sí misma, es como la serpiente que se muerde la cola, porque en definitiva la historia se está investigando a sí misma. Y volvemos a esa pequeña definición que hice al principio, en donde es una definición que hace Raymond Williams de lo que es la cultura, este sistema significante que se estudia a sí mismo y se pregunta a sí mismo. Bueno, la historia es lo mismo, es un sistema significante que constantemente se está investigando sobre sí mismo, o como dice Fontana, se vuelve sobre sí misma, porque el objeto del estudio y el sujeto de estudio es el mismo, que son los seres humanos. Pero para poder cerrar este primer capítulo, podríamos decir ¿qué es la historia? Bueno, desde mi punto de vista y en todo lo que estuvimos analizando hasta ahora, la historia es una ciencia social que estudia las acciones de los seres humanos en el tiempo. Se centra en el pasado, pero es parte del presente. La historia es presente, como lo dijo Brudel, es pasado y presente. Porque toda investigación parte desde el presente, y es desde el presente donde se produce el conocimiento. La historia tiene un componente específico, que es el tiempo histórico, que no reconoce las fronteras entre pasado, presente y futuro. Reconoce al tiempo a través de sus propios conceptos y de sus propios conceptos de estudio, como son las estructuras y la coyuntura. Estudia los procesos sociales desde la corta, la media y la larga duración, como así también desde la sincronía y desde la diacronía. La historia debe analizar y comprender el tiempo histórico, debe investigar, interrogar, reflexionar y argumentar e interpretar las acciones de los seres sociales a través del tiempo. En otras palabras, analizar y reflexionar históricamente, que es básicamente eso, la posibilidad de desarrollar un proceso intelectual, académico, de reflexión, de crítica, de análisis, de investigación de el propio sistema de conocimiento o de saberes sobre el tiempo pasado, pero desde el presente que tenemos a lo largo de la historia. Básicamente, después, y espero que les guste este primer capítulo, nos damos cuenta que nuestra concepción de historia es completamente errónea, y al tener una concepción errónea de la historia, también nos lleva a posicionarnos frente a los hechos sociales y a la historia contada de una manera completamente distinta. Algunos todavía sostienen la idea de que la historia es la historia de los grandes hombres, algunos sostienen que la historia es la historia del pasado, y otros sostienen que la historia nos permite saber de dónde venimos y saber a dónde va, cuando básicamente la historia no es eso. Repito, la historia es tiempo, es un proceso intelectual, de reflexión, de investigación, de interrogación, de argumentación e interpretación de los seres humanos y sociales a través del tiempo. Eso es historia, y eso es lo que tenemos que estudiar y tenemos que entender qué es la historia. Es un proceso, es una ciencia social, es una disciplina que tiene un método científico de construcción, de investigación y comprobación del conocimiento. Y es la historia la que nos permite en sí mismo estar todo el tiempo, volver sobre nosotros mismos y estudiar a la sociedad, pero también estudiarnos a nosotros mismos a lo largo del tiempo. Bueno, dejamos hasta acá, espero que este primer capítulo les guste y seguiremos más adelante sobre esa pregunta que nos quedó todavía: ¿para qué sirve la historia y por qué es importante estudiar la historia?
Los dejo y nos vemos en el próximo capítulo.